Leván. Hola, soy Elisa de Cádiz y estoy aquí con Iván. Y me gustaría saber qué pasó con Boabdil, el último sultán de Granada. Bienvenido, Elisa, a Granada. Boabdil es el último sultán del reino nazarí de Granada y antes de su marcha a la Hojar de Andará, Almería, en 1492 consigue de parte de los reyes católicos las capitulaciones de Santa Fe, es decir, una paz que permite respetar la forma de culto de las poblaciones nazarís, sus aljamas, su forma de impartir la ley, también la forma de vestimenta, su propiedad privada y un largo etcétera que queda reflejada en esas capitulaciones de Santa Fe. Eso demuestra que las palabras que dijese aquel famoso autor Icaza, llora como mujer en lo que no supiste defender como hombre, es quizá todo lo contrario, un personaje que fue capaz dentro de unos momentos muy difíciles de conseguir una derrota o una rendición ventajosa y evitó sobre todo un baño de sangre en la ciudad. Todo un elemento que hace esta figura un personaje muy interesante porque apostó lo colectivo frente a lo individual, prefirió perder su reino antes que se produjese un gran baño de sangre por confrontación de ejércitos en esta ciudad. Y bueno, ¿quiénes fueron los sultanes más importantes de la Alhambra? Pues esa es otra gran pregunta, Elisa. Podríamos destacar a tres grandes personajes. Primero, el sultán que funda la ciudad de la Alhambra en el comienzo, Muhammad I, también conocido como Alamar el Rojo, un personaje que viene de un reino de Taifa en la ciudad de Arjona, en Jaén. Los otros dos podrían ser de su línea sucesoria, Yusuf I, el gran constructor de la Torre Palacio de Comares, y también su hijo Muhammad V, que será el que termine esa obra del Palacio de Comares y comience otro gran palacio que es una de las bellezas de la Alhambra, el Patio de los Leones, la Casa Real, el harén de la dinastía Nasrí. Nos encontramos en la casa de Zafra. Y bueno, Iván, ¿nos podrías decir la diferencia entre cómo vivían los musulmanes y los cristianos de la época? Pues es bastante notable. Aunque antes de poder explicarlo hay que decir que en un momento determinado, después de 1492, se produce una mezcla, una simbiosis entre las dos culturas. Antes de todo eso, las casas nazaríes, las casas musulmanes, tienen una entrada en forma de L, para abrirse precisamente en un patio donde normalmente hay un gran estanque alargado al gusto alhambreño con un surtidor de agua. Destacarán dos pabellones, el norte y el sur, donde se intercalarán esas columnas al estilo alhambreño, con sus collarines y sus capiteles cúbicos, y en este caso vemos cómo se abren esos portales previos, esos pórticos con tres arcos, siendo el central más grande y con esa decoración en yeso característica de la cultura nazarí. A ambos lados se abrirían las crujías, es decir, aquellas estancias en las cuales realizan la vida estas poblaciones y viven su día a día. Estamos en el patio de Pedro Machuca y es la antesala al Palacio del Mexuán, uno de los principales de los tres que se conservan de época hispano-musulmana. Me refiero a los alcázares, a los palacios que quedan de ese periodo. Avanzamos, por favor. Mira, todo el espacio va transformándose. La pregunta, ¿cuál de los reyes cristianos es el que más modificaciones va a hacer en este recinto palaciego? Carlos V. Carlos V se casa con Isabel de Portugal en Sevilla, pero en casi 200 días su luna de miel la pasa ¿dónde? La pasa precisamente en Granada. Y hasta que construyen o empiezan a construir su palacio, el de Carlos V, un palacio construido por y para el amor, sufragado de su propio bolsillo, pero que no terminará de concluirse hasta el siglo XX, antes dejó una serie de matices en otras estancias que se fueron preparando para que estuvieran ellos alojados. Uno de esos pequeños datos o rasgos hemos visto cómo se transforma este espacio. Se abren ventanas hacia un patio, se ponen las coronas, los lemas de ellos ultra. Y aquí, justamente, en esta decoración de alicatados de la esencia Nasrí, empezamos a ver elementos que nos están claramente dando información de qué, de ese imperio. De un lado un águila, toda la herencia que recibe sus abuelos paternos, los reyes. La siguiente visita es a el Palacio Administrativo.
al palacio, al diván realmente. Es el lugar donde el sultán se reúne con sus visires para tratar cuestiones de Estado, algunas de ellas de una máxima importancia, sobre todo en épocas de los grandes sultanes, por ejemplo, Yusuf I, por ejemplo, Muhammad V o el mismísimo Muley Hasan Boabdil. Lugar este que nos va a poner en la tesitura de intentar comprender cuáles eran los espacios, los palacios en los cuales se movían ellos. Vemos además este gran patio de Comares prácticamente que nos antecede al ejemplo que van a tomar todas las casas moriscas. Son patios de forma rectangulares donde habrá un gran albercón central y tanto a norte y a sur se abren los dos pabellones fundamentales. En el norte el que va a dar la antesala ¿a qué? La torre de Comares, donde está el sultanato, donde está la zona del trono del sultanato. Nos antecede un porticado de 7 arcos en el cual en el central nos da camino hacia otra sala que iremos descubriendo y iremos diciendo su significado, de la que quiero que se fijen precisamente no solamente en toda la decoración de los alicatados, sino todos esos ribetes que hay decorados en yesería, en el cual ya están preparados después de las explicaciones para distinguir esas escrituras. Algunos de los mejores visires fueron grandes poetas, como Ibn al-Hatif o Ibn Zanrab, y en ellos nos demuestran en sus paredes la poesía de muchos hechos que están relacionados con las escrituras de los musulmanes, pero también con la poesía. En el mundo nazarí era tan importante ser un buen caballero, capaz de desenvolverse en la lucha en el campo de batalla, como un gran orador y un gran visir, porque eran estos los que conseguían buenos tratados de paz y también que se pagaran menos impuestos. Tiene una función vital, fundamental, sanitaria, pero también religiosa en la Alhambra. Tomando a modo de ejemplo este gran estanque del patio de Comares, vemos cómo el surtidor de agua significa el nacimiento de la vida. Para poco a poco, en esas ondas que va haciendo, significan el devenir de la vida. Vamos creciendo, vamos avanzando, para finalmente en nuestros últimos días terminar en ese gran estanque que sería el paraíso. El mismo hecho de que esa figura simétrica, como si fuera un espejo, se vea prácticamente movida y no genere la perfección, nos recuerda ese dicho de que solamente Alá es único en ese sentido, de tal forma que rompemos esa quietud para romper la perfección, porque la perfección únicamente responde o la debe de tener solamente Alá. Dentro del mundo judío, cada uno de los leones representaría a las 12 tribus judías, de la cual ese gran pilar nos estaría recordando a ese mar de bronce, y cada uno de los leones representaría a una de esas tribus, donde las fundamentales sería la de Judá y la de Leví. Esto se afianza todavía más si nos damos cuenta que en algunos de los leones aparece un triángulo equilátero, un símbolo muy relacionado con ese concepto o ese origen judío. Estamos en la sala de embajadores y precisamente en un lugar que fue mandado a construir por Muhammad V, uno de los grandes sultanes constructores de la Alhambra. Siguiendo los pasos de su padre Yusuf I, establece aquí todo un ritual de buen gusto, hablando como ritual aquello que relaciona lo cultural y lo religioso mezclado con toda la ostentación que estaba a la mano de solamente aquellos que ocupaban el poder, los emires. Fueron estos los grandes constructores. Después de ellos, de Yusuf I y Muhammad V, se construiría poco. Nos encontramos en la sala del descabalgamiento. Es aquí donde, una vez atravesado esa cuesta de los chinos, esa cuesta que está, esa divisoria entre la Alcazaba, entre la Alhambra y el Generalife, el sultán se apea y da comienzo precisamente a diferentes salas antes de entrar a esa gran almunia, al Generalife. Cabe destacar aquí ese arco adintelado, guardado de vereda, donde aparece, aunque se ha perdido, esa mano de Fátima con la llave, siendo una de las puertas en las cuales aparece y que responden a los 5 preceptos del mundo musulmán. Esta puerta de otra dependencia nos antecede a lo que va a ser ese patio de la acequia, en el cual también se activa esa llave
en un reflejo de la puerta que está vidriada, que nos recuerda al palacio, a la puerta de entrada de Comares, en la ciudadela de la Alhambra. Los 5 preceptos del Islam serán la oración 5 veces al día, la profesión de fe, la limosna, el ayuno y la peregrinación hacia la Meca una vez en la vida. Nos encontramos en este famoso patio de la acequia, un patio que desde este pabellón sur podemos ver en toda su longitud hacia lo que va a ser el pabellón norte, lugar donde, una vez que se retire el sultán, pasará su estancia. Es este un intento de recreación de ese paraíso que está dentro de las mentes de esta población musulmana y que nos recuerda precisamente un lugar donde se produce el descanso y donde el agua no esta, que es ruidosa, entre comillas, y representa al mundo cristiano, sería un agua que emana de esos manantiales, nos va a recordar esos arroyos que están circulando, esos 4 arroyos o ríos en el paraíso musulmán, dentro de ese concepto panteístico que tienen de ese aspecto del paraíso. Aquí en la Alhambra y concretamente en el Generalife encontramos una de las frases más importantes del Corán, que dice: serán introducidos en unos jardines donde corre el agua y vivirán eternamente en ellos. Ese era el concepto del Edén, ese era el concepto del paraíso musulmán. A un manantial viejo y seco, a un manantial viejo y seco, se paró Cristo a beber, y cuando calmó su sed,